Olá, meus queridos, como estão? ¿Están bien? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español. Peguen sus libros y vamos a estudiar. Hoy nosotros vamos a empezar la unidad 6 de nuestro libro, pero miren que en la clase anterior, en la semana pasada, nosotros hemos revisado la unidad 5, ¿cierto? Allá nosotros aprendemos los contenidos que hemos estudiado en las clases anteriores y solamente hicimos la revisión. Está bien? Pero hoy vamos a empezar la unidad 6. Peguem sus livros e vamos a estudar. Espero que todos ustedes estejam bem e prontos para estudar, prontos para aprender e vamos a continuação. Em la página 55, empieza la unidad 6. Ella empieza assim: ¿por dónde te mueves? Como estuviera haciendo una pregunta para ti. ¿Por dónde te mueves? Para empezar, hay algunas preguntas para introducirnos el contenido de nuestra clase. Miren que la cuestión de número 1, 2, 3 y 4 es para que ustedes pongan en sus cuadernos, ¿cierto? Entonces vamos a leer ahí juntamente conmigo. En tu opinión, las personas que viven en una ciudad ¿saben apreciar sus bellezas? O que te parece esta pregunta? ¿Será que las personas que viven en su ciudad saben apreciar sus bellezas? Tú que vives acá en Manaus, ¿tú sabes apreciar la belleza que hay en esta ciudad o no? Creo que para muchas personas no les gusta salir a pasear, a conocer la ciudad, pero las personas que vienen de outros lugares, de outros países, de outras cidades, les gusta mucho, les encanta conocer nuestra ciudad. Entonces, esta es una pregunta para ti. La cuestión de número 2. ¿Qué hay en tu ciudad que merece la pena conocer? ¿Qué hay en nuestra ciudad acá que ustedes creen que vale la pena conocer, que es un lugar increíble, que es un lugar muy bonito y que te gustaría que muchas personas conociesen? Apresente ahí, ¿está bien? Y la cuestión de número 3, ¿qué espacios del entorno urbano sueles disfrutar? ¿Cuál es la parte de tu ciudad que tú sueles disfrutar, que te gusta más, que siempre te sale con tu familia, con tus amigos, ¿cierto? Ponga ahí en sus cuadernos. Y la cuestión del número 4. ¿Qué características tienen o debería tener los espacios urbanos o rurales en que vivimos? En tu opinión, ¿cuáles serían estas características en los espacios urbanos para que deberían tener en los espacios urbanos o rurales en que vivimos? ¿Está bien? Describa ahí con sus palabras. Si tuvieran dificultades, ustedes pueden preguntar, ¿está bien? Entonces vamos ahora para la página 56. Vamos a ver lo que se pide allá. Atentos para las informaciones. Yo voy a leer con ustedes para que no quede ninguna duda, ¿cierto? Bueno, en esta unidad nosotros vamos a aprender el siguiente. Algunas veces nosotros nos encontramos em espaços com os quais nos identificamos, certo? Outras, sim, primeiramente, nós escorremos estar allí. Acabamos por transformar esses lugares e agregar-lhes algo nuestro. Por isso, em esta unidade, vamos a pensar el lugar donde vivimos y donde viven los demás por medio de la explotación de las estructuras lingüísticas que nos permiten describir y movernos en nuestro entorno más próximo. Ou seja, nosotros vamos a aprender por medio de texto. Vamos a leer textos, hacer la compreensão y escribir, ¿cierto? Entonces, na página 55, nosotros vamos leyendo y comprendiendo. ¿Está bien? Después yo voy a poner la pista 13 para que ustedes escuchen y comprendan lo que se pide allá. ¿Está bien? Pero vamos a leer.
La ciudad también es el espacio de divertimento. Hay muchos barrios que tienen la característica de ser lugares de ocio. Lugares de ocio. Ocio significa nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de lazer, quando nós não quedamos haciendo nada. ¿Está bien? Ocio significa esto, tiempo libre, ¿cierto? Ahora lee el texto a continuación y descubre uno de ellos. Vamos a leer. Pido que ustedes peguen ahí sus libros, acompanhen a leitura y si tuvieran dudas en algunas palabras o no comprenderem, ustedes pueden preguntar, ¿cierto? Entonces vamos a leer. Rabaleando um passeio por Barcelona. ¿Imaginas cómo es la movida en Barcelona? Te invitamos a descubrirlo paseando por el Raval. Laura Corpa. Miren que hay algunas figuras mostrando algunas partes de Barcelona. La Rambla, la Boquería, que es mercado, ¿está bien? Entonces vamos a leer. El Raval ya no es el barrio, no es el barrio industrial del siglo XIX, con sus grandes edificios y altas chimeneas desafiando el cielo. Tampoco es que él fuera conocido popularmente como barrio chino. ¿Por qué? A medidas del siglo XX, el rincón favorito de criaturas marginales. En el siglo XXI, el Raval es un barrio nuevo. En él, que la mezcla está por todas las partes. Mezcla de vecinos de todas edades y razas. Mezcla de tiendas de siempre con tiendas de hora. Mezcla de plazas y callejuelas, de gente a sol, de grandes museos, de diseño y de grafites en las paredes. Cerca del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, hay un cartel que conjuga, como si existiera el verbo rabalejar en catalán. Rabalejar, yo rabalejo, tú rabalejes, rabaleja. Alberti, de Barcelona, explica que el término puede tener muchos significados. Depende exactamente de quién seas y cómo te muevas. En realidad, para él es un intento de definir las actividades de la gente que vive en Raval. Sea de donde sea, una manera de vida, un signo de identidad que les une a barrio. La Rambla de Raval, si caminamos por sus aceras, descubrimos escaparates de pastelerías árabes o bares de toda la vida con ancianos mirando la calle o sentados en la barra charlando sin prisa con la camarera. No mucho más joven que su clientela. Avanzando un poco, nos encontramos con uno de sus rincones más bonitos, la Plaza de San Agustí, situada en la calle del Hospital. Es una plaza amplia, repleta de grandes árboles, ajenos al ruido y al rumbo de los coches. La iglesia de San Agustín está medio derruida, pero es la protagonista de la plaza habitada por vecinos dispares. Mendigos, parejas africanos y señores mayores y señoras mayores que charlan sin prisa en camino de las Ramblas. Y es que la calle Hospital desemboca allí. En uno de los lugares más turísticos de Barcelona, una gran avenida repleta de puestos callejeros y en los que, entre otras cosas, se venden flores y cuadros, y donde mimos inmóviles, disfrazados de títeres o de imperadores romanos, piden monedas a la multitud de turistas que por allí pasean. ¿Ustedes comprendieron este texto? Mire que está hablando de Barcelona, de una
plaza en Barcelona. Miren en los pequeños detalles que había acá en estos textos, informaciones muy específicas de cómo es la plaza, de quién son las personas que están allá, lo que hay allá. ¿Ustedes comprendieron eso? Sí, creo que todos ustedes comprendieron. Y también marcaba algo muy específico, la Praça de San Agustín, ¿cierto? Allá muestra las estructuras y también había personas disfarçadas allí pedindo monedas. Claro, eso es muy común en muchas ciudades. Y en esta plaza también no es diferente, ¿no? Mire que había algunas palabras en este texto. Por ejemplo, la movida se refiere al movimiento de las masas en Barcelona, ¿cierto? Rambla, apunte ahí, ustedes están acompañando. Este nombre de origen árabe significa cauce de un río estacional. Designa en Barcelona un lugar de reunión y mercado. Mimo, actor teatral que se vale exclusivamente de gestos y de movimientos corporales para actuar ante el público. Situada significa ubicada, ¿cierto? En la calle de Hospital. Es una plaza amplia, una plaza muy grande, ¿cierto? Miren, las palabras situada y ubicada en los dos ejemplos sirven para lo mismo. Mostrar dónde está un lugar específico y luego describirlo. ¿Ustedes comprendieron? Entonces la palabra es la misma cosa, situada y ubicada, ¿cierto? Revista Habla. Se trata de una revista que ofrece material para practicar la lengua española para estudiantes de todo el mundo, con ejercicios, canciones y actividades, ¿cierto? Todos estos nosotros hemos comprendido acá en la página 56. Ahora, en la página 57, ustedes van a contestar las preguntas relacionadas a este texto que nosotros leemos, ¿cierto? Entonces, miren con mucha atención para lo que se pide. Responde. Por el título de texto Rabaleando, un paseo por Barcelona, el lector puede inferir que se trata de un texto descriptivo, se trata de un texto de opinión, se trata de un texto de divulgación científica. Ustedes van a fijar ahí, si tuvieran duda, ustedes pueden hacer nuevamente una lectura sencilla para analizar si se trata de un texto descriptivo, texto de opinión o un texto de divulgación científica. En la cuestión del número 2, considerando las informaciones y la revista en la que el texto fue publicado, ¿cuál es su intención? ¿Para qué tipo de lector le interesa este texto? Ustedes ahí van a responder, a contestar lo que se pide, ¿cierto? 3. ¿Qué caracteriza el barrio Raval de hoy día? ¿Qué caracteriza? ¿Qué caracteriza el barrio? Ustedes van a hacer una pesquisa allá en el texto y intentar responder, ¿cierto? En la cuestión del número 4, ustedes van a leer así. A partir de la lectura del segundo párrafo, señala qué puede significar rabalejar, ¿cierto? Vivir cerca del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, pertenecer al grupo de personas que viven en Raval, reconociendo que hay allí una identidad, ¿cierto? Frecuentar las mesas de los bares en las calles del barrio y conversar sin prisa con la camarera. Ser un extranjero que vive en Barcelona, en Raval, interactuando con la cultura local y su propia. Ser un artista de la calle, presentándose a los turistas en las plazas del barrio. Y en la alternativa 5, marca verdadero, V para verdadero o F para falso, de acuerdo con el texto. Entonces ustedes van a marcar ahí,
¿cierto? La alternativa, Rabat es un barrio antiguo que existe desde el siglo XIX. Ya fue un barrio industrial y de marginales. En el siglo XXI, el Rabat es un barrio nuevo en el que la mezcla está por todas las partes. Quiere decir que como existe desde el siglo XIX, ahora el barrio mezcla lo viejo y lo nuevo. El verbo rabalejar, ¿cierto?, se conjuga por todas partes en Barcelona, siempre que uno quiere explicar cómo es la vida en el barrio Raval. Entonces ahí ustedes van a contestar cuál es la alternativa correcta en la página 57, ¿está bien? Y también en la página 58 ustedes van a contestar. El uso del verbo rabalejar revela que los propios habitantes del barrio Raval reconocen que hay una movida diferente en la vida de quienes viven en Raval. El tercer párrafo explica que es la mezcla del barrio anunciada en el primer párrafo por el autor del texto. En la cuestión de número 6, ustedes van a realizar. Tampoco es el que fuera conocido popularmente como Barrio Chino a mediados del siglo XX, el rincón favorito de criaturas marginales. Las expresiones en negrita significan respectivamente en portugués. Miren ahí. También preferido por desocupados y fuera da lei. Tampouco de preferência marginal. Tampouco preferido por indivíduos fora da lei. Tampouco favorito daqueles que estão à margem do sistema social, certo? Então, essa designação de barrio chino se deve à comparação feita por alguns jornalistas como Chinatown, certo? De São Francisco, que curiosamente não se trata de um bairro ocupado por chineses, tá bem? Mas por pessoas marginalizadas socialmente. Não confundam essa informação, tá bom? E então, em la questão número 7, este texto, quando o autor se refere à mescla, se entende solo por... Qual é este termo? Que significa personas e lugares, lugares e museus, tipos de comércio, lugares, tiempos, personas e arte. Ustedes van a marcar aí a alternativa correta, ¿cierto? E na questão do número 8, en el texto, aparece uma persona que explica algo assim. ¿Quién es? ¿Qué explica? Ustedes vão verificar aí quem se apresenta, quién es, quién explica, ¿cierto? Y la cuestión del número 9. La inserción de las ideas de Albert sobre el Raval ejerce qué función en el texto. ¿Cuál es esta función? Es una estrategia de convencimiento del lector en relación a la importancia de Raval, que está considerado como un símbolo identitario. Se trata de una narrativa que presenta a los lectores la opinión de un experto sobre la importancia del barrio. Es un recurso retórico que no interfiere en el punto de vista que está siendo desarrollado en relación a barrio. Ustedes van a marcar ahí, ¿cierto? Creo que ustedes compreenderam. Ahora nosotros vamos a continuar, ¿está bien? En las páginas que se piden acá. En la página 58, la ciudad. Observa algunas posibilidades que un visitante encuentra en Rabat. Por sus aceras, escaparetes de pastelerías árabes, bares de toda la vida. Ustedes van a acompañar ahí. Por la plaza de San Agustín, amplia, repleta de grandes árboles ajenos a ruido y a humo de coches, ¿está bien? Entonces miren las figuras y analicen con mucha atención. Ahora en la página 59, miren el recuadro ejemplos de lo que puede haber en un barrio. Atentos para esta información, ¿cierto? En un barrio puede haber tiendas, tipos de tiendas, naturaleza, urbanización, servicios.
Miren que tipos de tiendas hay: cafeterias, panaderías, supermercados, librerias, tiendas de ropa y tiendas de muebles. En la naturaleza hay parques, jardines, lagos y riachuelos. En la urbanización, plazas, grandes avenidas, callejuelas, paseos patronales, ¿cierto? Y en los servicios tenemos correos, bancos, hospitales, escuelas, bibliotecas y museos. Entonces, todo eso puede haber en un barrio de una ciudad. ¿Está bien? Atenta, ¿están ahí mirando con atención para la explicación? Perfecto. Felicitaciones. Ahora, en torno a tu casa, ¿qué hay? Completa la tabla. Ustedes van a hacer una pesquisa. ¿Qué hay en torno de tu casa? Y van a poner acá tipos de tiendas. ¿Qué tipos de tiendas hay ahí en torno de tu casa? Naturaleza, urbanización, servicios. Ustedes van a poner ahí lo que hay, ¿cierto? Miren con mucha atención. Ahora me voy a explicar algo. Miren con atención. Compara encontrar, haber, tener y estar. En Barcelona hay un barrio llamado El Raval. En El Raval encontramos tiendas, grandes plazas, grandes avenidas y bares. Muchos barrios en España tienen movida. En El Raval está ubicado el mercado La Boquería. Podemos utilizar todos estos verbos para describir lo que observamos en el entorno urbano. Encontrar está conjugado en nosotros. Primera persona de plural. La diferencia entre el verbo haber y tener es que haber no acepta sujeto y estará siempre en singular cuando signifique existir. No importa si lo que viene después está en singular o en plural. Miren, escuchen con mucha atención esta información. El verbo tener exige sujeto y estará en singular o plural dependiendo de él. Además de esto, tener expresa posesión, mientras haber existencia. ¿Entendieron ahí la diferencia entre haber y tener? Que tener expresa posesión, ¿cierto? Posesión, mientras haber significa una existencia. ¿Listo? Ya el verbo estar es usado para presentar una determinada condición. ¿Comprendieron? Espero que sí. Entonces vamos ahora para la página 60. Organízate. Texto descriptivo. Las secuencias descriptivas son utilizadas en diversos géneros discursivos. En ellas predomina el uso de adjetivos y otras expresiones caracterizadoras de objeto o lugar. Enseguida, vas a hacer una descripción de tu barrio. Antes de empezarla, rellena los huecos y planea tu texto. ¿A qué público está destinada el texto? ¿Jóvenes, adultos o niños? Niños son crianças, ¿cierto? ¿Cómo será la descripción? ¿Objetiva o subjetiva? Ustedes van a explicar ahí. Letra B, esta. La descripción subjetiva refleja los sentimientos y impresiones sobre lo descrito. La descripción objetiva refleja lo descrito con imparcialidad. Ustedes van a verificar ahí cuál es la alternativa y van a marcar. Letra C, estática o dinámica. La descripción estática describe una realidad quieta y movilizada. La descripción dinámica describe la realidad en movimiento. Y procedimientos de descripción. Anclaje. Se trata de título que será usado en la descripción. Espectualización. Se trata de la base de la secuencia descriptiva
con la enumeración de las propiedades, la división y clasificación de los elementos que componen el objeto. Puesta en relación. Se trata de relacionar lo descriptivo con otros, compararlo, ¿cierto? Y por último, subtematización. Se trata de encastrar otras descripciones que puedan ser de interés. Entonces, esto son ustedes que van a seleccionar y van a poner ahí para hacer un texto descriptivo, ¿cierto? ¿Comprendieron? Esto es en la página 60. Y en la página 61, ustedes van a contestar lo que se pide allá con mucha atención. Entonces vamos a leer. Te toca a ti. A continuación, encuentras algunas fotos de barrios y o puntos turísticos en el mundo hispánico, utilizando haber o tener. Escribe esos espacios urbanos apuntando lo que ves en cada uno de ellos. Hay unas figuras de Santiago de Chile, Córdoba, Argentina. Y ustedes van a contestar. Ustedes van a realizar una producción escrita. ¿Cómo es tu barrio? Conteste aí em su cuaderno. ¿Qué se puede encontrar en él? ¿Qué elementos lo vuelven espacio diferenciado? ¿Qué actividades las personas suelen desempeñar allí? Ustedes van a describir cuáles son las